Bueno, muchas gracias. Muchas buenas tardes, buenos días en algunos lugares del mundo. Y buenas tardes. En fin, aquí tenemos público de Europa, América y Asia y por tanto, buenas a todos. Voy a comenzar, voy a ver si puedo compartir el PowerPoint. Porque mi intervención es sobre los virreinatos europeos y su transformación en el siglo XVII. Eh, a ver, un momento, si soy capaz de PowerPoint cargando. Pantalla compartida. Vale, ahí, compartir. Perdonad, pero ahora ya el vídeo se tuvo que empezar a descartar. Muy bien, no sé si se está viendo la pantalla compartida. Sí. Sí, ¿se está viendo el PowerPoint? Sí, se está viendo perfectamente. Vale, pues entonces voy a empezar ya a pasar la presentación con diapositivas. Y si no se me oye y tal, me avisáis porque es que en el ordenador tengo ya toda la pantalla ocupada con el PowerPoint. ¿De acuerdo? La transformación de los virreinatos europeos durante el siglo XVII, que es la ponencia que yo os presento aquí, trata sobre algo que me parece que es específico de la crisis de la llamada crisis de la monarquía hispánica del siglo XVII, que es sobre todo, como ya es un lugar común, es una crisis provincial. Como bien ha señalado Javier, la idea del virreinato y el modelo virreinal no se diseñó para gobernar un imperio colonial, sino que se diseñó simplemente para gobernar un imperio. Y de hecho, los borradores que presentó Gattinara de distintos modelos de gobierno en el año 1528 al emperador Carlos V durante las Cortes de Monzón, lo que insistía sobre todo era en un gobierno de muchos reinos, con la intención de desmentir la afirmación de Erasmo de Rotterdam de que un padre no podía gobernar diversas familias y que debía contentarse con una sola. De hecho, la polémica que mantuvo el Consejo Imperial era de renunciar o no a determinados territorios, y la famosa polémica que hubo entre Jean Le Sauvage con Erasmo frente al grupo imperial de Gattinara se refería sobre todo a la posibilidad o imposibilidad de que una república bien gobernada estuviese en un esquema dinástico. Por tanto, el Instituta Principis Christiani de Erasmo en lo que insistía sobre todo es que el soberano debía conformarse con gobernar un reino. La idea, por tanto, o los distintos borradores y memoriales que presentó Gattinara a lo largo de los años 1521 a 1528 insisten sobre todo en que es posible gobernar bien, disponiendo de muchos estados y muchos territorios a la vez. Este modelo que John Eliot llamó monarquía compuesta, que otros han llamado monarquía plurinacional, etcétera, es un modelo que se basaba en dos pilares fundamentales: virreyes por una parte, que hacían el lugar del rey en el territorio, y consejos territoriales por otra, que vigilaban la jurisdicción del rey en los reinos. La monarquía compuesta pura es la monarquía que el propio Carlos V había articulado, que era una monarquía basada en un soberano que era soberano de cada parte, como era al mismo tiempo soberano del todo. Mientras que la de Felipe II fue una monarquía articulada, es decir, los consejos territoriales obtuvieron jurisdicción, la reforma del Consejo de Aragón en 1571, reforma del Consejo de Italia en 1579, las diversas reformas de los consejos que se hicieron en el arco de tiempo que va de 1571 a 1594 nos indican que esto es una monarquía ya no compuesta, es una monarquía más bien orgánica o una monarquía articulada, puesto que los consejos de Italia, Indias o Aragón, al disponer de una jurisdicción efectiva sobre los territorios, eran mucho más que unos simples organismos consultivos, que era lo que habían sido hasta antes de las reformas. Por tanto, esta monarquía, este gobierno por consejos, desdibujaba totalmente la relación individual entre el rey con cada uno de sus reinos por una especie de espacios colectivos, o como el propio Josep una vez, sobre una idea de naciones, ¿no? Sería la corona de Aragón por una parte, Italia, las Indias, etc. Este esquema funcionó de manera más o menos regular
hasta la llegada del conde duque de Olivares y hasta el valimiento de Olivares a partir de 1622. Hasta 1622 se había mantenido la idea, incluso bajo Lerma, la idea de que el consejo, el gobierno óptimo era un gobierno por consejos y que la presencia del valido era una presencia un tanto tutelar sobre el sistema. Sin embargo, Olivares, y aquí quiero decir que yo voy a hacer una interpretación que puede resultar un poco insólita para muchos. Olivares tenía una idea sobre Carlos V y una idea del imperio de Carlos V que gracias al conde de la Roca, a la biografía que hizo el conde de la Roca, que él mismo había patrocinado, devolvía a la aristocracia y a la realeza un papel que a su juicio había sido laminado o había sido degradado por los letrados. Creo no equivocarme si digo que Olivares, más que una política antinobiliaria, lo que tuvo siempre fue una actitud muy crítica y muy hostil hacia los letrados y sobre todo hacia los consejos. De hecho, combinar juntas, las juntas ad hoc o las juntas informales de gobierno con el virreinato absoluto es lo que caracterizaría los primeros años de su movimiento. Por tanto, la monarquía compuesta del conde duque de Olivares se fundamentaba sobre todo en dar una mayor autonomía a los virreyes, y esto, por ejemplo, lo ha estudiado bien Christian Büsges en el caso de México, que no voy a entrar en él, pero Christian Büsges nos habla del absolutismo virreinal y de la contradicción que existe y que él había visto, y esto lo expresó en varios artículos, sobre la unión de armas y la idea de una centralización de la monarquía cuando él observaba que en el caso americano esto no ocurría. Algo parecido podemos decir que ocurre en el resto de los territorios e incluso, como ya he señalado en unas consultas del Consejo de Estado del año 1622 y del año 1623, Olivares afirma taxativamente que prefiere desentenderse de los gobiernos de los reinos, que los reinos se organicen por sí solos, que los virreyes le den cuentas a él y, de alguna manera, lo que aboga en estas consultas del Consejo de Estado, o por lo que aboga, es por una especie de monarquía compuesta, donde el rey es soberano de cada uno de los reinos, donde hay una relación de tú a tú desde la Corte de Madrid con cada una de las cortes virreinales y donde los consejos territoriales son literalmente orillados y son muchas veces marginados de la toma de decisiones. Lo he visto muy claro en los consejos de Italia y de Aragón, pero también es conocido el caso del Consejo de Portugal, que acaba disolviéndose, y cómo Olivares continuamente recurre a las juntas y a la comunicación directa con los virreyes, de tú a tú, de grande a grande, por encima de los mecanismos institucionales. De hecho, yo tengo recogidas, sobre todo, propuestas e instancias del Consejo de Italia. El Consejo de Italia llega a un archivo a espaldas de Olivares y el Consejo de Italia va a ser una de las instituciones más críticas con el valido. ¿Por qué? Porque prácticamente se ve apartado del gobierno de los territorios italianos. La crisis de 1640 sería, a mi modo de ver, la forma en que este gobierno compuesto fracasa. Y fracasa, entre otras cosas, si vemos la correspondencia de Olivares con el cardenal Infante, porque Olivares no tiene ni idea de lo que está pasando en los reinos. A él lo único que le interesa es que los reinos aporten una serie de servicios, aporten una serie de cantidades que se les exigen para hacer frente a la guerra de los 30 años, pero, y esto se ve en las cartas con el cardenal Infante, manifiestan muy poco interés por lo que pasa dentro. Su primera reacción ante la crisis catalana fue la de pensar que eran algaradas, motines, etcétera, etcétera. Y una cosa interesante de este fracaso de la monarquía compuesta de Olivares es que realmente, y esto lo podéis ver en el primer o en uno de los textos más críticos con el gobierno de Olivares, que es la Católica Impugnación, en donde se señala los motines de México de 1624 como la primera señal del fracaso del modelo olivaresiano. Es interesante la Católica Impugnación, el primer documento de los rebeldes catalanes, digamos, el primer documento oficial o primer documento propagandístico, que en Madrid, por cierto, tuvo muy buena acogida y que la Inquisición tuvo que recoger los ejemplares que circulaban por Madrid, como lo vemos en las cartas de los jesuitas, y que, como ya decía, el motín de 1624 adelanta lo que luego va a ser la crisis catalana,
No creo que tanto la crisis portuguesa, que se parece más a un golpe de Estado que a una revolución, y tratarlo como revolución, en fin, aquí está Rafael para desmentirlo luego si queremos en el debate, pero realmente los desajustes del sistema virreinal se manifiestan en México, se ven claramente en Cataluña y se verán también claramente en Portugal. En Portugal por las dudas de cómo gobernar Portugal, si con junta de gobernadores, si con virreyes, si un infante de la familia real, si un miembro de un linaje extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Esas idas y venidas y esa incapacidad de articular Portugal en el sistema de la monarquía forma parte también de la incapacidad del propio Olivares de articular el sistema. Y se lo recuerda la católica impugnación porque le piden dos cosas. Le piden que recupere el proyecto político de su tío, Baltasar de Zúñiga, basado en Fray Juan de Santa María y en el mito o la idea o la forma idealizada de gobierno de la monarquía, que sería el gobierno por consejos, y además de pedirle que recupere a Fray Juan de Santa María, también se le pide que recupere a los consejos. Y de hecho, en la católica impugnación se insiste en que al Consejo de Aragón se le devuelva su jurisdicción y se le devuelvan sus competencias. Esto nos lleva, por tanto, al primer bloque de lo que sería esta crisis provincial de la monarquía española, y es la incapacidad de articular todo el sistema en un conjunto. El segundo elemento ya es posterior a Olivares. El segundo elemento, o digamos cuando se acentúa esta crisis, es justamente con las revueltas italianas de Sicilia y Nápoles entre mayo y septiembre de 1647. Realmente se habla de una segunda oleada de revueltas, pero como vamos a ver, las revueltas siciliana y napolitana tienen que ver con la revuelta de México de 1624 y tienen mucho que ver con lo que decía antes de este esquema que había impuesto, impuesto sería utilizar una palabra muy dura y una palabra que no se corresponde. Olivares, a mí me da la sensación de que era una persona muy pragmática, que no le interesaba tanto el poder administrativo, no le interesaba la gestión del poder, sino que lo que le interesaba era la gran política y sobre todo la política internacional en relación con la Guerra de los 30 años. Y por tanto, lo que en los escritos de Gattinara se llamaba las cosas de poca importancia, que son las de más importancia, Gattinara le propone a Carlos V organizar un sistema de virreinatos es para que él se pueda dedicar a las cosas importantes. Me da la sensación de que Olivares sigue esa misma pauta. Quizá porque ayudó a su amigo el conde de la Roca a escribir la biografía de Carlos V, no lo sé, pero el caso es que él también considera que importantes son las cosas de la gran política y poco importantes la administración y gobierno de las provincias. De ahí que funcione este sistema que llama Cristian Busquets de absolutismo virreinal. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar en la revuelta siciliana y napolitana es algo muy parecido a lo que veremos en México. Y me voy a remitir sobre todo a un resumen que hizo John Julius Norwich sobre la revuelta siciliana. Dice, lo sorprendente es que estas revueltas no son antiespañolas. Lo sorprendente es que son contra la administración o con la forma de administrar el reino. Y es ahí donde están en comunicación. El modelo de virreinato absoluto es evidente que en México fracasa en 1624 y es evidente que es lo que está en el fondo de las revueltas italianas en 1647. Lo que es que la ausencia del rey deteriora las relaciones internas del reino. La ausencia del rey y la utilización abusiva de virreyes que hacen el papel del rey de manera absoluta, sin intervención de la Corte de Madrid, como había sido en tiempos de Felipe II, es lo que va a deteriorar las relaciones internas en el reino de Sicilia y más adelante en el reino de Nápoles. Esto lo señala muy bien Daniele Palermo en su estudio sobre la Revolución Siciliana de 1647, cuando señala que más que crisis de la monarquía, de lo que se trata son de crisis particulares de los reinos. En este caso lo que tendríamos sería una crisis particular de los dos reinos italianos, de Sicilia y de Nápoles. Y aquí no voy a lanzar una hipótesis, estoy escribiendo un libro sobre esto, sino más bien una línea de trabajo que el propio Palermo había anunciado solamente en el espacio limitado de Sicilia. En él señala Daniele Palermo que la revuelta de Palermo
del 5 de mayo de 1647 y su solución fue el espejo en el que se miraron las distintas revoluciones de las distintas ciudades sicilianas y que, por tanto, la extensión de la revolución no se produce inmediatamente en el momento en el que Palermo entra en un ciclo revolucionario, sino que es cuando se agota la revolución y se entra en un nuevo proceso de paz. En Palermo, el 4 de mayo de 1647, la multitud asaltó la cárcel de la Vicaría, la ciudad se puso en armas y la pacificación corrió a mano del inquisidor don Diego García de Trasmiera, en colaboración casi con el marqués de los Vélez, que se mantuvo siempre en un segundo lugar. La solución del conflicto no fue solamente acabar con las 5 gabelas que se habían impuesto sobre los alimentos, sino también devolverle a la ciudad, al popolo, digamos a un sector privilegiado que era el popolo, devolverle las libertades que había ido perdiendo durante el siglo XVII. De hecho, lo que es decisivo es devolver a las maestranzas de la ciudad de Palermo una participación política significativa y muy relevante. La mitad de los cargos del comune, la mitad de los cargos de la defensa y una participación política relevante que situaba el gobierno de la ciudad en un equilibrio entre la nobleza y lo que llamaríamos hoy en día la burguesía, aunque no es burguesía porque son estamentos privilegiados, las maestranzas. Este equilibrio y esta resolución, lo que se llamó la Constitución de los 40 artículos, es lo que provoca el resto de las revueltas en Sicilia. Esto es, en Caltanissetta, Marsala, Colessano, Monreale, Caltagirona, Patti, Bisacquino, Salemi, Randazzo, Trapani, Girgenti, Milazzo y Polizzi. Y la única ciudad que se mantiene al margen es Messina, pero se suele olvidar que Messina había sufrido una revuelta en 1646 y se había llegado a la pacificación de la ciudad de una forma un tanto violenta, con la nobleza sometiendo al popolo. El modelo que se establece en Sicilia y las revueltas que tienen lugar en Sicilia, tanto en Monreale como el Caltanissetta, Marsala, Colessano, etcétera, tienen todos un modelo al que aspiran, que es Palermo y las constituciones de Palermo. En Reggio Calabria, al otro lado del estrecho de Messina, también la ciudad de Reggio, en un libro que he leído recientemente, que se llama Las Città Scomparse, en Reggio también tiene lugar la revuelta. Y finalmente vamos a ver el caso de Nápoles. En Nápoles se ha insistido mucho en la revuelta, en una revuelta espontánea que sale del mercado del Carmine, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando leemos las crónicas de la revuelta napolitana, nos sorprende que durante todo el tiempo que tuvo lugar la revuelta de Palermo, la opinión napolitana pendiente de los sucesos palermitanos. Es más, se publicaron como carteles sediciosos, y aquí en esta diapositiva podéis ver dos. Esto que vemos aquí son los dos bandos del marqués de los Vélez en la pacificación de Palermo, pero estos bandos no aparecen en las calles de Palermo, estos bandos fueron pegados en las calles de Nápoles. Y estos bandos se utilizaron para calentar, digamos, al pueblo napolitano. En múltiples correspondencias privadas, por ejemplo, la famosa correspondencia de los jesuitas, se insiste sobre todo en esto. Sono stati trovati in diversi luoghi della città questa settimana molti cartelli per Napoli, tutti concernenti l'incitazione al popolo di far rivoluzione come Palermo. Michelangelo Schipa, en su famosa monografía, la biografía clásica de Masaniello, dice: e affluivano a Napoli profughi siciliani a propagare il moto dell'isola, proprio quando il viceré, per inviare altra forza sul teatro della guerra, sguarniva Napoli della soldatesca que vi stranciava. Esta idea de que hay exiliados napolitanos no es cierta. Lo que hay es una comunicación entre... Michelangelo Schipa, en su monografía sobre Maquiavelo, insiste en todo esto. Es interesante que Rosario Villari, en su libro sobre la revuelta antiespañola de Nápoles, la edición de 1961, no habla nada de esto. Sin embargo, en el libro que escribió casi póstumamente, porque se publicó unos meses antes de su fallecimiento, dedica una parte muy importante a la influencia de Palermo en la revuelta siciliana. La revuelta de Palermo y el modelo palermitano, y es a lo que voy en esta conferencia a mostrar,
Es el modelo en el cual se pacifica la monarquía y se da el paso de una monarquía universal a una monarquía de España. Y se da el salto de un modelo político en el cual se había descentralizado al máximo y se había entregado toda la autoridad o todo, digamos, el poder social y político a la nobleza, lo cual se había facilitado sobre todo con la venta de los feudos y con la venta de rentas de la corona. Las constituciones de Palermo van a parar este proceso y desviar en otra dirección que además, a mi juicio, tiene como protagonista a don Íñigo Vélez de Guevara, conde de Oñate, que en este momento era embajador en Roma. El conde de Oñate se le considera, y ahí tenéis la tesis de Minguito, se le considera el pacifista de Nápoles y el jefe de un nuevo sistema de gobierno. Este sistema de gobierno que él, en el libro de Parrino, figura el emblema que él hizo como estandarte de su propio mandato como virrey, es el de la convivencia entre lobos y ovejas. Y por tanto, esto lo señala Lancina en un escrito sobre Oñate, la idea de equilibrio, el equilibrio de poder. Realmente, este equilibrio de poder, donde se había estrenado en las constituciones de Palermo y donde el modelo palermitano, que se ha convertido en el modelo que persiguen y que se sigue en Siracusa, en Reggio Calabria y en la propia Nápoles, ese modelo de equilibrio es lo que más adelante se llamaría despectivamente en el sur de Italia el populismo o el popularismo español, que era el de contentar a todos los cuerpos de la sociedad del Mezzogiorno y no solamente a la nobleza, como se había hecho antes de las revoluciones. De hecho, Paolo Matteodoria y otros ideólogos antiespañoles del siglo XVIII señalaban la vulgaridad del nuevo o de la nueva forma de gobernar los españoles después de las revueltas. Esta vulgaridad, esta popularidad, esta manera de escuchar al pueblo. De hecho, lo que Oñate se da cuenta es que para mantener la paz en los reinos del Mezzogiorno es necesario revitalizar el pacto con los reinos y establecer un nuevo pacto. Este nuevo pacto tendrá un personaje que será don Juan José de Austria, que va a ser realmente el artífice formal o el artífice, digamos, simbólico de esta nueva relación que va a mantener la corona con en los virreinatos europeos. Primero, al garantizarse el sistema de equilibrio en el cual la monarquía solamente es el fiel de la balanza que vigila que ningún cheto, ningún estamento, ningún estado tenga poder suficiente para aniquilar o someter a los demás, este papel que va a tener la corona como árbitro, y lo vemos aquí representado en esta entrada de don Juan José de Austria en la ciudad de Nápoles, este equilibrio hace que la monarquía cambie el papel que tenía de centro rector, pero un centro rector lejano, un rey ausente, a un rey que se va a hacer más presente porque va a vigilar este equilibrio. Y para eso necesita que el virrey, a partir de ahora, tenga disminuidas sus facultades y que los virreyes en realidad sean agentes o representantes del rey, no exactamente alter ego u otro yo o sustituto de la persona del rey. En el pacto lo que se garantiza es que la corona siempre intervendrá cuando se produzcan desequilibrios, que es lo que de alguna manera hemos visto en los bandos del Marqués de los Vélez. Los bandos del Marqués de los Vélez no solo se habla, en estos bandos tan breves, no solo se habla de indultos o no solo se habla de quitar los impuestos, sino que también de lo que se habla es de restablecer el equilibrio político. Y se dice due giurati popolare perpetuamente da oggi innanzi per servitio del popolo. Y esta idea, esta parte política es la que es realmente importante en la forma de entender el nuevo sistema. Como veremos, don Juan José de Austria, que es el único, creo que es el único de los muchísimos hijos bastardos que tuvo Felipe IV, que fue legitimado o por lo menos reconocido de alguna manera, no de todo, no era heredero, pero veremos que don Juan José va a recorrer los territorios que se habían sublevado, Sicilia, Nápoles, después someterá a Cataluña. Los Países Bajos va a garantizar, en los momentos que hay descontentos y hay una comunicación de Francia con los Países Bajos para provocar la secesión,
Y finalmente, don Juan José va a ser empleado también en la campaña de Portugal. Hay algunos documentos que don Juan José pretende llevar el modelo del Mezzogiorno a Portugal, pero evidentemente Portugal no es una rebelión popular. En Portugal los problemas son otros y es evidente que don Juan José estaba bastante in albis en relación con ese modelo. ¿En qué consiste este nuevo pacto entre la monarquía y los reinos? Pues como vemos en los casos de Sicilia y Nápoles, más adelante en Cataluña, en los Países Bajos y en los borradores de una solución para Portugal, se trataba de hacer este papel arbitral de la monarquía y evitar que la nobleza y que las oligarquías siguieran ejerciendo un control, un poder fuera de control. ¿Dónde lo vamos a ver? Evidentemente en el Consejo de Italia, que es lo que más he trabajado, se ve de una forma muy clara. Muchas atribuciones de los virreyes pasan al Consejo de Italia. Después de 1650 se observa el fortalecimiento del Consejo de Italia, la ampliación de su jurisdicción, que se ve, por ejemplo, en la venta de oficios. En el caso de Nápoles, la sommaria pierde esta facultad en favor del Consejo de Italia. Lo vemos también en los privilegios y mercedes que concede la corona en Sicilia y en Nápoles, que se hacen preferentemente a través del Consejo de Italia, y los tribunales de Sicilia y de Nápoles dejan de ser competentes en esta materia. Creo recordar que algo parecido ocurre en las Indias, es decir, que no tenemos algo parecido, o sea, que este fenómeno es muy parecido en todos los consejos territoriales de la monarquía, y de hecho las leyes de Indias lo que hacen es devolver finalmente al Consejo de Indias toda la autoridad sobre las Indias, arrebatándole mucha de su autoridad a los virreyes. En el caso de la corona de Aragón me parece bastante claro, sobre todo en las insaculaciones, cuando se señala que fue imperdonable contra las libertades aragonesas y valencianas que el rey interviniese en las insaculaciones. Lo que observamos no es que intervenga el rey, es que interviene el Consejo de Aragón, y el Consejo de Aragón aumenta su jurisdicción. En el tema de venta de oficios, y este es un tema que lo tengo todavía muy verde, pero tengo varios legajos digitalizados sobre venta de oficios, sobre venta de mercedes y sobre todo la intervención en la elección de los cargos municipales de Barcelona y de otras ciudades. Esta devolución de autoridad al Consejo nos lleva a una monarquía que empieza a perfilar una relación entre centro y periferia, y donde los virreyes ya no son esos soberanos casi absolutos existieron hasta la época de Olivares, sino que se van a convertir finalmente en unos gobernadores de mayor porte, en, digamos, unas correas de transmisión cada vez más fuertes, y eso lo veremos ya en el siglo XVIII, de la autoridad de la corona en Madrid, y de unas cortes que a partir de la década de 1650 son cada vez más subsidiarias y están cada vez más subordinadas a la Corte de Madrid. No sé si me he pasado de tiempo, pero ya con esto termino. Muchas gracias.